Hola, buenos días a todos otra vez, por enésima vez en esta situación que estamos pasando todos. Espero que estéis todos bien, que eso es lo más importante en el día de hoy. Bueno, la verdad que la situación es complicada, porque ahora viene la fase de, bueno, nunca ha dejado de serlo, pero bueno, de decir muchas cosas raras, de mentir, de decir que van a hacer y no se hace o no termina de hacerse. Me viene en mente ahora mismo los famosos créditos o préstamos ICO que el gobierno iba de inmediato a poner a circular y resulta que todavía no ha firmado. Y como el gobierno no ha firmado, pues los bancos todavía no pueden darlos. Por lo menos eso es lo que me han contado a mí. Me preocupa de manera importante la cantidad de cosas que se dicen. También es verdad que en situaciones como esta suele ocurrir, pero la cantidad de falsedades que se dicen y que unas más, otras menos nos atañen. Nos atañen. El otro día leí con cierto estupor que el presidente de ASPE vino a decir, cuando le preguntaron el por qué había tanto centro sanitario que estaba cerrando por crisis económica, contestó que bueno, que lo que cerraban eran los centros sin internamiento, las pymes, y venía a decir que bueno, que cerraban porque eran centros pequeños y que además el gobierno, esto lo tengo yo por escrito, el gobierno ha ordenado al sector suspender toda actividad sanitaria no urgente, aseguradoras, conciertos con funcionarios y puramente privada. Esto es totalmente falso. Además, a mí me gustaría preguntarle al presidente de ASPE, que no es médico, a lo mejor por eso dice esto, ¿qué entiende por urgente? A lo mejor un señor que llega a tu clínica con una crisis de ansiedad o con un ataque de lumbociática aguda o etcétera, 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 eso no es urgente según él. A lo mejor para él es urgente el señor que te llega con la cabeza en la mano. No sé, es que de verdad me parecen cosas, aparte de falsas, absurdas. Y digo lo de falso porque ayer, 1 de abril de 2020, Boletín Oficial del Estado, y ya para cerrar porque a mí ha habido mucha gente que me ha preguntado, me ha llamado, alarmado por esto que ha escrito este señor, viene... En este Boletín Oficial del Estado viene relación de centros, servicios y establecimientos sanitarios que se determinan como servicios esenciales. Bueno, dentro de esos servicios esenciales, aparte pone hospitales, centros con internamiento. Vale. Y luego pone proveedores de asistencia sanitaria sin internamiento encuadrado en alguna de las siguientes tipologías: consultas médicas, consultas de otros profesionales sanitarios, centros de atención primaria, centros polivalentes, centros especializados con el siguiente detalle: clínicas dentales ante situaciones de urgencia, centros de reproducción humana asistida únicamente ante procesos programados o ya iniciados. Pues con esto yo creo que queda bastante claro. Vuelvo a incidir, no hay nada peor que lanzar noticias falsas. Evidentemente nuestros centros no son tan importantes como los hospitales, pero a ver si le entra en la cabeza a ciertos señores de que una asistencia como la que nosotros podemos hacer y la que hacemos en nuestros centros es fundamental. El poder dirigir, el poder asesorar, el poder atender a los pacientes que acuden a nuestros centros es fundamental. En definitiva, somos centros asistenciales. A ver si se enteran. Hay algunos señores que no quieren, posiblemente porque no les interesa. Y este es uno de ellos.
que repito, el que quiera tiene el boletín oficial del Estado a su disposición, donde viene esto que os acabo de leer y que deja claro todo, fuera de toda duda, de que somos parte, yo lo tenía claro, pero bueno, para que no lo tuviera, sí somos servicio asistencial necesario y que en consecuencia tenemos que, todos los que podamos, estar abiertos. Otra cosa es lo que no puedan por situación económica. Otra cosa que he leído esta semana y que me ha llamado la atención es de un vocal de la Organización Médico Nacional, de la OMC, que hablando del tema económico, del tema de los autónomos, viene a decir que el profesional médico en principio mantiene todos sus gastos ordinarios, local o alquiler de consulta, cuota de autónomos o asimilada, personal a su cargo, enfermería, auxiliares, administrativos, limpieza, que ante la prolongación de esta situación sin ingresos o con ingresos mínimos podrá acogerse a la prestación de Real Decreto, bla, 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 bla. Bueno, lo que me sorprende de esta declaración es que este señor no se ha enterado. A lo mejor él que está, me parece que tiene la consulta en un pueblo, no sé, en su pueblo a lo mejor sí es así, pero por ejemplo aquí en Madrid o en las grandes capitales no es el médico el que paga todos esos servicios que dice ahí, no. Son las pymes, somos los empresarios, médicos o no, que hemos invertido en estas pymes. Y los médicos pasan consulta, pero no pagan todos estos servicios que dice, ¿no? Yo entiendo que este hombre lo dice para intentar aumentar la situación grave en la que se encuentra mucho profesional, pero hagámoslo bien y diciendo la verdad. Lo que no se puede decir es mentiras o decir verdades a medias, que en este caso también es lo que ocurre. Bueno, yo con todo esto lo único que hago es incidir una vez más en lo mismo de siempre. Nuestro sector, consultas, clínicas sin internamiento, evidentemente es el golpeado por todas partes, recibimos palos, el olvidado, o el gran olvidado, porque yo estoy esperando todavía que venga aquí alguien a preguntar realmente qué pasa con nosotros, y se olvidan de lo mismo de siempre. Lo mismo que a nivel empresarial del país, las pymes son el tejido fundamental que mantiene el sistema económico del país, no son los Zara, el Corte Inglés, no, son las pymes, y eso lo dice todo el mundo. Pues a nivel sanitario pasa un poco lo mismo. Nosotros somos quienes realmente estamos dando número, cantidad, y mantenemos un número de profesionales, o bueno, no mantenemos, colaboramos y trabajamos con un número de profesionales sanitarios lo suficientemente importante y lo suficientemente alto como para que se nos tenga bastante más en cuenta. ¿Qué puede ocurrir con todo esto? Pues bueno, hoy han dado las cifras no voy a hablarla ahora porque no viene a cuento, ya nos vamos a leer todos la buena noticia del número de parados más que ha habido, del número de bajas en las cotizaciones de la Seguridad Social. Esto va a ser cada vez peor, obviamente, según siga el confinamiento, y confinamiento nos queda, por desgracia, todavía bastante, por mucho que digan y que quieran también mentirnos en esto. A mí me hizo gracia ayer el ministro de Sanidad. No, nos estamos estabilizando y es el día peor, con más muertos que ha habido desde que ha empezado todo esto. A lo mejor se refiere a que nos estamos estabilizando en los muertos. Qué triste, de verdad que es triste. Entonces, a todo esto, lo único que quiero decir es que la situación de las pymes, de las clínicas sin internamiento, no es grave, es gravísima. Y como estaba diciendo, he empezado a decir, el número de parados ha subido mucho, pero va a subir más.
mucho más, dramáticamente más. Y ante eso no se están adoptando las medidas necesarias. Aquí se habla mucho de autónomos, de no autónomos, de ayuda para tal, de ayuda para cual, pero ahora la verdad, nada de nada. ¿Qué podemos hacer ante todo esto? Pues bueno, yo creo que es obvio. Aplicarse la filosofía de voy a pensar en hoy, voy a pensar en mañana, pero es que no me alcanza a pensar más, porque si me alcanza a pensar más, me angustio, me asfixio y vamos, me subo a un balcón y me tiro. Yo creo que la mejor medida que tenemos en este momento, la más importante, es salir vivos de esto, salir con salud e intentar organizar lo mejor posible pues nuestras organizaciones. Complicado, bueno, es una redundancia organizar organizaciones, pero bueno, da igual. Complicado en esta situación, mientras estemos con este confinamiento que abarca a mucha gente, de muchos colaboradores nuestros y que no pueden en consecuencia actuar como deberían o como nosotros quisiéramos porque están confinados. Pues a esperar, esto es zafarrancho de combate, a las trincheras y a ver cómo salimos. Esperemos que bien, o por lo menos con los menos daños posibles. Nada, y ya para terminar definitivamente decir que no dudéis en acudir para obtener la información que sea necesaria, ayuda, etcétera, acudid a vuestra asociación, a nuestra asociación, a CESIMA, que como siempre estamos y está a vuestra disposición, insisto, para dar toda la información que sea necesaria y todo el apoyo que se pueda. Agradeceros la atención una vez más, os emplazo la semana que viene, espero que las noticias sean mejores y un abrazo para todos. Gracias.